31 datos del asesino más psicópata de la historia. Dicen que a los niños sometidos a violencia extrema el corazón se les convierte en una piedra o en el órgano blandengue de un ser acobardado y pusilánime. El de Richard Kuklinski se transformó en una roca de granito. Aprendió cómo se mataba a una temprana edad, cuando su padre, alcohólico y extremadamente violento, mató de una golpiza a su hermano mayor, de solo 7 años. Por lo general, la violencia doméstica proviene del padre, pero los hermanos Kuklinski también eran agredidos por su madre, que rompía el mango de la escoba en sus cuerpos. Pocos seres humanos definen a su madre como un cáncer, y esa era la definición que Richard Kuklinski hacía de la suya. Tal como dictaban las probabilidades, Kuklinski fue un asesino brutal, uno de los peores en la historia de los Estados Unidos, y hoy conoceremos su historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su padre mató a golpes a su hermano mayor. Richard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935 en Jersey City, Nueva Jersey, como el segundo de los 4 hijos del inmigrante polaco y obrero ferroviario, Stanislaw Kuklinski, y Anna Cecilia McNally, una irlandesa estadounidense de primera generación, devotamente católica, que trabajaba en una planta empacadora de carne. Kuklinski padre era un borracho violento que golpeaba regularmente a su esposa e hijos, y terminó por abandonar a su familia, aunque pasaba por la casa ocasionalmente, propinándole palizas a los muchachos y a su mujer. De una de esas golpizas murió a los 7 años Florian, el hermano mayor de Richard Kuklinski. Stanislaw Kuklinski y su esposa ocultaron a las autoridades las constantes y violentas agresiones y la muerte del niño, diciendo que se había caído de una escalera. Número 2. Participó en el asesinato de su asociado Gary Smith. Según confesó Barbara Depner, Kuklinski, Daniel Depner y Percy House, para ese momento en prisión, decidieron matar a Gary Smith. Kuklinski invitó a Smith a una hamburguesa con cianuro en la habitación del motel, pero al ver que el hombre resistía el veneno, Daniel Depner lo estranguló con el cable de una lámpara. Según el patólogo forense Michael Baden, si Kuklinski y Depner hubieran envenenado a Smith, la muerte quizás habría podido ser atribuida rápidamente a una sobredosis de drogas. Sin embargo, la marca del cable en el cuello y el ocultamiento del cadáver indicaban un asesinato. Los asesinos ocultaron el cadáver entre el colchón y el somier de la cama, y por extraño que parezca, pasaron 4 días en los que la habitación fue alquilada, hasta que el mal olor del cadáver en descomposición alertó a unos huéspedes. Número 3. Su esposa se negó a reanimarlo. En octubre del año 2005, cuando ya tenía 70 años de edad y casi 18 en prisión, a Kuklinski le diagnosticaron la enfermedad de Kawasaki, o síndrome del ganglio linfático mucocutáneo, una afección que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos. Fue ingresado en el pabellón de seguridad del Centro Médico St. Francis de Trenton, Nueva Jersey, donde murió de un paro cardíaco el 5 de marzo del año 2006, 37 días antes de cumplir 71 años. Kuklinski había pedido a los médicos que lo reanimaran si sufría un paro cardíaco, pero su esposa Bárbara firmó una orden de no reanimación, a la que tenía derecho como pariente más próximo. Antes de que su esposo muriera, el hospital contactó a Bárbara para verificar si deseaba confirmar o rescindir la orden de no reanimación, y la confirmó. El patólogo forense Michael Baden revisó la autopsia de Richard Kuklinski, a petición de la familia, confirmando que padecía la enfermedad diagnosticada y la muerte por un paro cardíaco. Número 4. Su hermano menor mató a una niña de 12 años después de agredirla sexualmente. Joseph, el hermano menor de Kuklinski, fue condenado en 1970 por asesinar a la niña de 12 años, Pamela Dial, lanzándola desde lo alto de un edificio de 5 pisos, después de agredirla sexualmente. Cuando le comentaron a Kuklinski el crimen de su hermano, dijo: «Venimos del mismo padre». La madre de Kuklinski también era violenta y solía golpear a sus hijos con objetos domésticos, a menudo la escoba, cuyo mango a veces les rompía encima. Kuklinski recordó un incidente de su niñez cuando su madre intentó matar a su padre con un cuchillo de cocina, lo que no le impedía manifestar un fervor religioso por encima de lo corriente. Anna Kuklinski decía que los niños debían recibir una estricta formación religiosa, y su hijo Richard fue monaguillo en la iglesia local.
Número 5. Describió a su madre como un cáncer. Kuklinski más tarde rechazó el catolicismo y se refirió a su madre como un cáncer que destruía todo lo que tocaba. Richard Kuklinski y su primera esposa, Linda, tuvieron 2 hijos, Richard Jr. y David. Mientras trabajaba en una empresa de camiones, Kuklinski se relacionó con Barbara Pedrici, secretaria de la compañía, y terminó casándose con ella en 1961 después de divorciarse de Linda. De su segundo matrimonio, Kuklinski tuvo 2 hijas, Merrick y Christian, y un hijo, Dwayne. Los Kuklinski vivían en Dumont, Nueva Jersey, y los vecinos creían que era un empresario exitoso, ya que Bárbara lo describía como un distribuidor mayorista que incluso tenía un contador. Sin embargo, un estilo de vida dispendioso y las grandes cantidades de efectivo que manejaba hacían sospechar a Bárbara que Kuklinski estaba involucrado en algún tipo de actividad ilegal. Número 6. Richie el bueno y Richie el malo. Dada la volatilidad de carácter de su esposo, Bárbara nunca le expresó a Kuklinski sus preocupaciones sobre el origen del dinero, prefiriendo no hacer preguntas para no irritarlo. Cuando Kuklinski salía repentinamente de casa en mitad de la noche, su esposa nunca le preguntaba a dónde iba. Bárbara describió a Kuklinski como un hombre dual, Richie el bueno y Richie el malo. El bueno era un pequeño empresario con un negocio legal, un esposo amoroso y un padre cariñoso que disfrutaba pasando tiempo con su familia. La mujer recordó que cuando su hija Mary, que enfermó gravemente poco después de nacer, Richard se quedaba despierto noche tras noche para cuidarla. El malo podía desaparecer durante meses, pero repentinamente estallaba en días de ira impredecibles, en los que destrozaba los muebles y se comportaba violentamente con su familia. Número 7. Castigaba brutalmente de manera psicológica a sus hijos, pero nunca les puso la mano encima por temor a su mujer. Durante sus periodos de ira familiar, Kuklinski golpeaba a su esposa y llegó a romperle la nariz 3 veces. En una ocasión, Kuklinski intentó atropellar a Bárbara con el coche, y sus continuos maltratos físicos y psicológicos le provocaron varias pérdidas espontáneas de embarazo a su esposa. Kuklinski también tenía fuertes altercados con sus hijos, pero Bárbara le había jurado que si les ponía la mano encima, lo mataría, y por alguna razón él le creyó. Sin embargo, Merrick, la hija mayor, contó que su padre mató a su perro delante de ella como castigo por llegar tarde. En una ocasión, Bárbara le dijo a Kuklinski que quería ver a otras personas, y el hombre casi la estranguló, dejándola inconsciente. Número 8. Vendió videos para adultos en Manhattan. A mediados de los años 1960, Kuklinski se empleó en un laboratorio cinematográfico de Manhattan, en el que tenía acceso a copias maestras de populares películas. Empezó a copiar películas animadas de Disney para venderlas en el mercado negro, y pronto descubrió el lucrativo negocio de los videos para adultos, haciéndose de una fuente regular de ingresos. En ese tiempo hizo contacto con la mafia, a través de Roy DeMeo, de la familia Gambino, para expandir el negocio de distribución de películas para adultos. Después, Kuklinski diría que se convirtió en un asesino por encargo utilizado regularmente por la mafia, aunque estudiosos del crimen organizado han puesto en duda esta afirmación. Sufrió su primer carcelazo tras emitir un cheque sin fondos, que sería su única estadía en prisión antes de ser arrestado por asesinato años después. Ingresó al archivo fotográfico y de huellas dactilares de la policía, pero los cargos fueron retirados después de que aceptó pagar el monto adeudado. Número 9. Primer asesinato confirmado. El 30 de enero de 1980, Kuklinski sostuvo una reunión con George Maliband, de 42 años, a quien iba a venderle películas para adultos. El hombre llevaba consigo $27,000 y Kuklinski prefirió matarlo para quedarse con el dinero sin cerrar el trato. El cuerpo de Maliband fue descubierto una semana después cerca de la planta química Chemitex, en Jersey City, dentro de un bidón de 200 litros al que Kuklinski había puesto el cadáver tras mutilarlo para que cupiera en el recipiente. Un hermano de Maliband declaró a la policía que este se había reunido con Kuklinski el día de su desaparición y después, cuando el asesino fue capturado, admitió que había matado de 5 tiros al comprador de videos para adultos, añadiendo, fue por negocios. Número 10. Le gustaba ocultar los cadáveres en bidones. En la primavera de 1982, Kuklinski conoció a Paul Hoffman, un farmacéutico de 51 años que ocasionalmente visitaba una trastienda en Paterson, Nueva Jersey, que vendía una amplia gama de artículos robados. Hoffman estaba interesado particularmente en Tagamet, un popular medicamento para las úlceras pépticas del que había sido robado un lote, que el farmacéutico esperaba comprar para revender con una buena ganancia. Hoffman fue visto por última vez camino a encontrarse con Kuklinski, con $25,000, para comprar el lote, pero el presunto proveedor optó por matarlo para quedarse con el dinero,
y la mercancía. Kuklinski después contó que la pistola se le atascó y tuvo que matar a Hoffman a golpes, con una palanca. El asesino puso el cadáver en un bidón de 55 galones que dejó afuera de un motel en Little Ferry. Uno de los días siguientes, Kuklinski observó que el bidón había desaparecido, pero el cadáver del farmacéutico nunca fue recuperado. Número 11. Tenía una banda para robar los artículos que ofrecía. Kuklinski practicaba el robo con una banda que integraban como asociados Gary Smith, Daniel Debner, Barbara Debner y Percy House. A principios de los años 1980, las fuerzas del orden estaban sobre la pista de la banda de Kuklinski, y en diciembre de 1982, Percy House fue arrestado. House fue puesto bajo custodia preventiva después de llegar a un acuerdo de colaboración con las autoridades, a cambio de beneficios procesales, y poco después la policía estaba buscando a Smith y a Daniel Debner con órdenes de arresto. Kuklinski instó a sus asociados a mantenerse de bajo perfil y les rentó una habitación en el Motel York en North Bergen, Nueva Jersey. En una ocasión Smith salió del motel para visitar a una hija, y Kuklinski empezó a temer que su socio se convirtiera en informante de la policía. Número 12. Asesinó a Daniel Debner. Tras el asesinato de Smith, Kuklinski ocultó a Debner en el apartamento de Rich Patterson, prometido de su hija Merrick, que en ese momento estaba de viaje. Kuklinski tenía las llaves del piso y asesinó a Debner en algún momento entre febrero y mayo de 1983, lo que fue descubierto por los investigadores tras encontrar sangre en una alfombra. Kuklinski engañó al dueño del piso diciéndole que el muerto era un amigo suyo en peligro al que había ocultado, y al que sus enemigos de todas formas habían encontrado y matado. Además, convenció al novio de su hija de que para evitar problemas, lo mejor era desaparecer el cadáver y olvidar el asunto. En esos días, Kuklinski cometió un error cuando se fue de la lengua y le dijo a un asociado que había asesinado a Debner. Número 13. Unos frijoles quemados ayudaron a los investigadores del asesinato de Debner. El cadáver de Debner fue encontrado el 14 de mayo de 1983, después de que un ciclista que pedaleaba por Clinton Road, en un área boscosa de West Milford, Nueva Jersey, lo hubiera rodeado de buitres. Kuklinski había envuelto el cuerpo en grandes bolsas de basura antes de tirarlo, y el médico forense calificó la causa de muerte como indeterminada, aunque observó manchas rosadas en su piel, un posible indicio de envenenamiento por cianuro. Debner además fue estrangulado. El forense encontró el estómago de Debner lleno de frijoles quemados y sin digerir, lo que indicaba que había muerto durante o poco después de comer. También se concluyó que la comida era casera, ya que la mayoría de los restaurantes no suelen servir frijoles quemados. Estas pistas llevaron al lugar del crimen. Número 14. Asesinó a Louis Maguire, cometiendo un error. El 25 de septiembre de 1983, el cuerpo de Louis Maguire, de 50 años, fue encontrado en Orangetown, Nueva York, en un parque municipal en las proximidades de Clousland Mountain Road. El cuerpo de Maguire, quien había desaparecido 26 meses antes, tenía un impacto de bala en la nuca. El hombre se había esfumado el 1 de julio de 1981, después de dirigirse a una reunión con Kuklinski, con el propósito de comprarle un gran lote de películas vírgenes, para lo que llevaba $95,000 en su furgoneta. Nuevamente Kuklinski había recurrido al expediente de citar a alguien a una reunión de negocios fraudulenta, matándolo para quedarse con el dinero y con el artículo ofrecido. Número 15. El error cometido en el asesinato de Louis Maguire. Tras su acuerdo con la fiscalía, Kuklinski admitió que había asesinado a Maguire, disparándole en la nuca, añadiendo que puso el cadáver en un congelador y lo desechó 26 meses después en el parque. Sin embargo, el asesino se deshizo del cadáver sin descongelarlo, lo que a la larga se volvió en su contra. Cuando Kuklinski tiró el cadáver, este todavía estaba tieso de la congelación, y además fue envuelto en bolsas plásticas, lo que ayudó a mantenerlo aislado y parcialmente congelado. A pesar de que era un cálido septiembre, el forense todavía encontró cristales de hielo en el interior del cadáver de Maguire. Si el cuerpo se hubiera descongelado antes de ser tirado, el forense no se habría percatado de la táctica del asesino de conservarlo por largo tiempo, antes de deshacerse de él. Número 16. Era llamado el hombre de hielo, pero no por su sangre fría para asesinar. Tras el descubrimiento del forense, los investigadores observaron que el cuerpo de Maguire estaba vestido con las ropas que su familia dijo que llevaba cuando había desaparecido, más de 2 años antes. Mucha gente cree que el apodo de hombre de hielo de Kuklinski proviene de su frialdad para asesinar. En realidad, fue un alias que los agentes de la ley le pusieron cuando descubrieron la treta del congelamiento, utilizada con el cadáver de Maguire. Este mote fue escuchado en los años 80 por los periodistas que cubrían la fuente judicial y popularizado en los titulares de los diarios.
Número 17. Afirmó haber asesinado a personas sin hogar para practicar. En varias entrevistas, Kuklinski presumió de haber asesinado a unas 200 personas, asegurando que había utilizado una variedad de métodos criminales, incluyendo armas de fuego, granadas, picahielos, bombas a control remoto, una ballesta y un aerosol de cianuro que era su favorito. Señaló que perpetró su primer asesinato a los 14 años y que mataba a indigentes para practicar. Kuklinski también alegó que era un asesino a sueldo de la mafia, que trabajaba para las 5 familias de Nueva York, así como para la familia de Cavalcante de Nueva Jersey. En 2020, el policía Dominic Polifron, que actuó encubierto para atrapar a Kuklinski, dijo: "No creo que haya matado a 200 personas. No creo que haya matado a 100 personas. Diría que fueron 15, tal vez". Número 18. También era un mentiroso compulsivo. Kuklinski afirmó que perpetró decenas de asesinatos por encargo de Roy DeMeo, asesino al servicio de la familia Gambino. Dijo que participó en los asesinatos de los jefes de familias mafiosas, Carmín Galante y Paul Castellano, en 1979 y 1985. También señaló que fue contratado por John Gotti para secuestrar, torturar y asesinar a John Fafara, el hombre que accidentalmente atropelló y mató con su automóvil a Frank, el hijo de 12 años del mafioso. La supuesta participación de Kuklinski en los asesinatos de la mafia ha sido cuestionada por conocedores de las interioridades del crimen organizado. El nombre de Kuklinski nunca fue mencionado en ninguno de los procesos judiciales a los que fueron sometidos los presuntos ejecutores de los crímenes que afirmó haber cometido. Era un mentiroso patológico. Nunca escuché mencionar su nombre ni una sola vez, dijo Michael Francese, ex capo de la familia Colombo. Número 19. Afirmó haber matado a uno de sus mentores en el crimen. Kuklinski afirmó haber asesinado a Robert Prongai, uno de sus mentores, quien le enseñó a usar cianuro y otros métodos de asesinato, y quien le habría recomendado congelar el cuerpo de Masgay. Prongai fue asesinado el 10 de agosto de 1984 de varios disparos en la cabeza, y el cadáver fue descubierto en un camión de helados Mr. Softy, en un garaje alquilado de North Bergen, Nueva Jersey. Prongai había estado a punto de ser enjuiciado por volar la puerta principal de la casa de su exesposa, y Kuklinski dijo que lo mató después de que el heladero amenazara a su familia. Las autoridades consideraron a Kuklinski como sospechoso de la muerte de Prongai, pero nunca presentaron cargos por este crimen. Número 20. Dijo que mató al mafioso Roy DeMeo, su socio y otro de sus mentores. Roy DeMeo, líder de una banda criminal asociada a la familia Gambino, fue asesinado en enero del año 1983, y Kuklinski sostuvo haber sido el perpetrador. Kuklinski describió a DeMeo como uno de sus mentores y un posterior asociado suyo, quien le hizo ver lo lucrativa que era la actividad de asesinatos a sueldo. Sin embargo, el autor Jerry Capecci, quien ha escrito extensamente sobre DeMeo y la mafia, duda que Kuklinski matara al mafioso o tuviera vínculos cercanos con su banda criminal. La mayoría de las fuentes creen que DeMeo fue asesinado por miembros de su propia tripulación, sin ninguna sugerencia de que Kuklinski estuviera involucrado. Albert DeMeo, hijo de Roy, autor del libro Por los pecados de mi padre, tampoco menciona a Kuklinski en su obra. Número 21. Dijo haber matado al detective Peter Calabro. En una entrevista con HBO en 2001, Kuklinski reveló haber matado a Peter Calabro, detective de delitos automovilísticos de la policía de Nueva York, quien murió a tiros en una emboscada realizada por un desconocido el 14 de marzo de 1980. Se rumoreaba que Calabro tenía vínculos con la mafia y su esposa, Carmela, había muerto ahogada en misteriosas circunstancias 3 años antes. El fiscal del condado de Bergen no creyó las afirmaciones de Kuklinski, pero su sucesor sí, y lo enjuició, añadiéndole una nueva cadena perpetua en 2003. Este proceso fue considerado un dispendio porque para ese momento Kuklinski ya estaba pagando 2 cadenas perpetuas y no tenía posibilidades de libertad condicional antes de cumplir 111 años. Número 22. El cadáver de Jimmy Hoffa fue enviado a Japón. En su entrevista de 2001 con HBO, Kuklinski dijo que sabía quién había matado a Jimmy Hoffa, el líder del sindicato de camioneros visto por última vez en Detroit, el 30 de julio de 1975. En esta entrevista, Kuklinski no indicó ninguna implicación personal en la muerte de Hoffa, ni identificó a ningún culpable, pero más tarde afirmó haber sido el asesino del célebre sindicalista. En su relato dijo que después de matar a Hoffa, trasladó el cadáver desde Detroit hasta un depósito de chatarra en Nueva Jersey, donde lo pusieron en un bidón que incendiaron y enterraron. Sin embargo, temerosos de una delación que permitiera descubrir el cadáver, lo desenterraron y pusieron en un auto desechado que fue convertido en un paquete de chatarra y enviado a una siderúrgica japonesa, junto con otros miles del mismo tipo.
De ser cierta esta improbable teoría, los restos de Jimmy Hoffa terminaron convertidos en el humo de una chimenea de un horno de fabricación de acero japonés. Número 23. Casi nadie cree que Kuklinski mató a Hoffa. La versión de que Kuklinski mató a Hoffa tiene escasa credibilidad. El jefe policial Bob Buccino, quien trabajó en los asesinatos de Kuklinski, declaró: se llevaron un cuerpo de Detroit, donde tienen uno de los lagos más grandes del mundo, y lo trajeron hasta Nueva Jersey. Vamos. El antiguo agente del FBI, Robert Garrity, dijo que la revelación de Kuklinski de que había matado a Hoffa era un engaño, y que aquel nunca fue sospechoso de la desaparición del líder sindical, agregando: nunca oí hablar de él. Anthony Bruno, biógrafo de Kuklinski, afirmó haber investigado la presunta implicación de su biografiado en la desaparición de Hoffa, concluyendo que su historia no era veraz. Bruno opinó que Kuklinski hizo la confesión para darle valor a su marca y omitió la historia en la biografía. Número 24. Crearon la Operación Hombre de Hielo para atraparlo. Kuklinski cayó en el radar del oficial de la Policía Estatal de Nueva Jersey, Pat Kane, cuando un dato proporcionado por un informante lo ayudó a conectarlo con una banda de robos en el norte de Nueva Jersey. Finalmente, 5 homicidios sin resolver: George Maliban, Paul Hoffman, Gary Smith, Daniel Debner y Louis Masgay, entre enero de 1980 y septiembre de 1983, fueron relacionados con Kuklinski porque había sido la última persona en ver vivos a los asesinados. Se creó un grupo de trabajo conjunto denominado Operación Iceman entre la Fiscalía General de Nueva Jersey, la Policía y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para cazar a Kuklinski. Número 25. Fue grabado alardeando de sus asesinatos. El agente especial Dominic Polifron trabajó encubierto durante 18 meses para arrestar a Kuklinski. A través de Phil Solimena, un viejo amigo de Kuklinski, Polifron se insertó en el círculo íntimo del Hombre de Hielo, haciéndose pasar por Dominic Provenzano, un asesino conectado con la mafia. Polifron le compró a Kuklinski una pistola con silenciador y este le habló sobre un cadáver que había mantenido en un congelador durante más de 2 años. También le dijo al agente encubierto que prefería el cianuro para matar y le preguntó si podía conseguirle el veneno en estado puro. Polifron le dijo a Kuklinski que quería encargarle el asesinato de un traficante de drogas judío y luego lo grabó explicando cómo lo haría. Kuklinski también fue grabado alardeando de haber matado a un hombre poniendo cianuro en su hamburguesa. Número 26. Fue arrestado el 17 de diciembre del año 1986. Kuklinski se reunió con Polifron el 17 de diciembre de 1986 para recibir el cianuro que le había encargado el agente encubierto, irónicamente con el objeto de perpetrar el asesinato de otro policía tapado. Polifron grabó la conversación con Kuklinski y después este salió a dar un paseo en el que puso suficiente cianuro en una hamburguesa como para matar a un caballo y se la obsequió a un perro callejero. El perro disfrutó de su hamburguesa sin manifestar la más mínima molestia, con lo que Kuklinski concluyó que lo que le había dado Polifron no era veneno y decidió suspender el proyecto de asesinato. 2 horas después fue arrestado en un control de carreteras, junto con su esposa, y los agentes descubrieron un arma de fuego en el vehículo, con lo que Bárbara Kuklinski quedó también bajo arresto. Número 27. Fue acusado de 5 asesinatos y otros delitos. Kuklinski fue acusado por la Fiscalía de 5 asesinatos, intento de asesinato, robo, intento de robo e infracciones con armas de fuego. Las autoridades policiales señalaron que, al momento de su arresto, Kuklinski tenía grandes cantidades de dinero en bancos suizos y una reserva de vuelo para viajar a Suiza. La fianza fue de $2 millones y se le retuvo el pasaporte, tras lo cual el reo dijo a la prensa: esto es injustificado, innecesario, estos tipos ven demasiadas películas. W. Cary Edwards, fiscal general de Nueva Jersey, calificó el motivo de los asesinatos como lucro económico en una conferencia de prensa y añadió: engañó a individuos para que hicieran negocios, desaparecieron y el dinero terminó en sus manos. Número 28. En principio fue condenado por solo 2 asesinatos. En el juicio, antiguos socios de Kuklinski, como Barbara Debner y Percy House, declararon en su contra, así como el agente encubierto Dominic Polifron. El acusado fue representado por un defensor público, que argumentó que su cliente no tenía antecedentes violentos y que en las grabaciones del agente Polifron solo intentaba transmitir una imagen de dureza. La defensa achacó el asesinato de Smith solo a Daniel Debner, señalando además que aún no había sido establecida una causa de muerte. El abogado de Kuklinski añadió que los testimonios de House y Barbara Debner carecían de credibilidad porque antes ya habían mentido a la policía. Número 29. Fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Kuklinski fue declarado culpable de las muertes de Smith y Debner en marzo de 1988, excluyendo la posibilidad de pena capital,
pero enfrentando una condena de 60 años de prisión como mínimo. Tras el juicio, Kuklinski se declaró culpable de los asesinatos de Maliban y Mazgay y fue sentenciado adicionalmente a 2 cadenas perpetuas de cumplimiento consecutivo. La fiscalía explicó que incluso si apelaba a sus condenas previas con éxito, pasaría el resto de su vida en prisión. Número 30. Confesó el asesinato de Hoffman, aunque no fue objeto de otro juicio. Finalmente, el convicto también confesó el asesinato del farmacéutico Hoffman, pero la fiscalía optó por no enjuiciarlo porque una nueva cadena perpetua no empeoraría su situación. Como parte de los acuerdos con la fiscalía, se desestimó el cargo de posesión ilegal de arma de fuego contra su esposa y el de posesión de una droga blanda contra su hijo Dwayne. Kuklinski ingresó en la prisión estatal de Trenton, Nueva Jersey, con la expectativa de que solo podía optar a la libertad condicional a los 111 años de edad, en el año 2046. Número 31. Protagonizó 3 documentales de televisión. Durante su periodo en prisión, Kuklinski concedió entrevistas a periodistas, criminólogos, psiquiatras y escritores. Varios productores y guionistas de televisión conversaron extensamente con él sobre su niñez, su familia, su carrera criminal y su vida personal. Estos intercambios culminaron en 3 documentales emitidos por HBO en 1992, 2001 y 2003, titulados The Iceman Tapes. Mary, hija mayor del segundo matrimonio de Kuklinski, dijo que su madre convenció a su padre para que diera las entrevistas por el dinero que la familia recibiría. En la última entrega de la serie, subtitulada El hombre de hielo y el psiquiatra, la entrevista a Kuklinski fue conducida por el psiquiatra forense Park Dietz. Posteriormente, Dietz declaró que, en su opinión, Kuklinski sufría de personalidad paranoide y trastorno de personalidad antisocial. Anthony Bruno y Philip Carlo escribieron sendas biografías de Kuklinski, y su esposa Bárbara recibió parte de las ganancias de la primera. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 31 datos del asesino más psicópata de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.